Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a viajar en el tiempo para meternos de lleno en un periodo que, honestamente, es la base de casi todo lo que conocemos. Vamos a diseccionar la antigua Grecia, pero concretamente nos vamos a centrar en dos superpotencias que marcaron esa época con formas de ver el mundo totalmente opuestas: Atenas y Esparta. Vamos a arrancar. Y a ver, antes de nada, fijaos en esto, porque surge una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que una sociedad que técnicamente desapareció hace más de 2 milenios siga dictando nuestro día a día? Es una locura, ¿verdad? Desde cómo organizamos nuestras ciudades y nuestros parlamentos, hasta cómo competimos en el deporte. Su huella está literalmente por todas partes. Sección 1. El origen de las polis en la antigua Grecia. Vamos a ver dónde y cómo empezó todo esto. Bueno, la historia que desgranamos hoy abarca un periodo temporal enorme. Estamos hablando de que los inicios se sitúan allá por el año 1200 a.C. Esta gente surgió en un sitio inmejorable, justo entre la península y las islas del mar Mediterráneo y el Egeo. Pero ojo, que no se quedaron ahí sentados. Eran unos navegantes brutales que no pararon de colonizar nuevos lugares para expandir su comercio. El año 776 a.C. es clave, porque marca el inicio de los Juegos Olímpicos. Y aunque los libros nos dicen que en el 146 a.C. llegó el fin de esta civilización, bueno, más adelante vamos a comprobar que ese final tiene un asterisco bastante grande. Vale, vamos a desgranar cómo se organizaban. Olvidaos de la idea de un gran imperio griego unificado, porque no existía. Ellos funcionaban como ciudades independientes, las famosas polis. Cada una iba a lo suyo con su propio gobierno, pero sí que compartían un diseño urbano que era como una marca de la casa. Tenían el ágora, que era la plaza central donde se cocía todo, la acrópolis, construida siempre en lo más alto de la ciudad, el teatro, para disfrutar de buenas comedias y tragedias, unas murallas enormes para defenderse de los vecinos, que nunca venían mal, y por supuesto unos templos increíbles, como el Partenón, para rezar a sus dioses. Sección 2. Atenas, cuna de la democracia. Vamos a centrarnos en la primera gran protagonista de nuestra historia, una ciudad que rebosaba cultura por los cuatro costados. Y aquí es donde la cosa se pone revolucionaria de verdad. Tras quitarse de en medio a los tiranos, Atenas se inventa un sistema político que rompió todos los esquemas: la democracia. Y lo apoyaron en dos pilares fundamentales. Por un lado, la isonomía, la idea súper radical para la época de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y por otro, la parresía, que básicamente era la libertad de expresión total para hablar y votar en las asambleas. Increíble para la época, ¿verdad? Claro, llevar esto a la práctica requería un buen sistema, un engranaje. El poder no lo tenía un rey en su trono, fluía paso a paso. Todo arrancaba en la Iglesia, la gran asamblea donde se juntaban los ciudadanos. De ahí pasaba la bulé, que era el consejo. El trabajo del día a día, digamos la ejecución, la llevaban los arcontes y estrategos, que eran los altos cargos y los jefes del ejército. Y por último, tenían a los tribunales de justicia para resolver los líos. Un sistema súper estructurado, la verdad. Pero a ver, seguro que esto os hace pensar. ¿Qué pasaba si aparecía el típico listillo que quería acumular demasiado poder? Pues los atenienses no se andaban con tonterías y tenían un as en la manga: el ostracismo. Si veían que un político se ponía demasiado autoritario o ambicioso, lo echaban de la ciudad durante 10 años, sin contemplaciones. Es literalmente la cultura de la cancelación, pero en la antigüedad. Y el cómo lo hacían es curiosísimo. Olvidaos de urnas de cristal y papeletas de papel. Cuando querían desterrar a alguien, rascaban el nombre del político en un ostracon. ¿Qué es esto? Pues un trozo de cerámica de un jarrón o una teja rota. Como tenía una formita curva, que recordaba a la concha de una ostra, pues de ahí viene lo de ostracismo. Una anécdota genial. Ahora bien, un momento, porque toca pinchar un poco el globo de esta democracia idílica. ¿A quién consideraban ciudadano exactamente? Pues a muy pocos. En plena época clásica eran solo unos 40.000 hombres. Tenías que cumplir requisitos súper estrictos: ser varón, nacido en Atenas y de padres atenienses. Fin. Solo este pequeño club tenía derecho a votar y a tener propiedades. Pero claro, también les tocaba pechugar con los impuestos y con ir a la guerra. Fijaos en el contraste con el resto de la gente. Frente a esos ciudadanos privilegiados tenías a los metecos. Hablamos de unas 70.000 personas, extranjeros y griegos de otras zonas, que eran literalmente el motor de la economía ateniense. Esta gente movía el comercio, la artesanía, los bancos, pagaban sus impuestos e incluso iban al ejército. Se relacionaban en los gimnasios y baños públicos, pero, y esto es clave, tenían cero derechos políticos. Ni una sola decisión estaba en sus manos. Y ahora agarraos, porque esta cifra te deja frío. 125.000 esclavos. Capturados en guerras o esclavizados por deudas, no tenían absolutamente ningún derecho, eran tratados como propiedad. Algunos trabajaban de maestros en casas, pero otros vivían un auténtico infierno trabajando de sol a sol en las minas de plata de Laurión.
Como curiosidad histórica fascinante, el Estado de Atenas incluso usaba a algunos de ellos como arqueros escitas, que eran una fuerza policial urbana a la que todo el mundo le tenía muchísimo respeto. Sección 3. Esparta, una monarquía peculiar. Vamos a cambiar el chip y a viajar al sur para conocer a los grandes rivales de Atenas. Entramos en territorio espartano. Lo que es súper llamativo es que en el fondo la estructura social de ambas ciudades era como mirarse en un espejo, aunque le cambiaran las etiquetas. Los ciudadanos atenienses eran los espartanos. Los extranjeros o metecos allí se llamaban periecos, y a los esclavos los llamaban hilotas. Estructura idéntica, pero con un rollo vital diametralmente opuesto. A los espartanos gobernar les daba un poco igual. Lo suyo era entrenar, el manejo de las armas y la disciplina militar extrema desde que nacían. Y esta obsesión militar también se notaba arriba del todo. Mientras Atenas presumía de asambleas democráticas, Esparta funcionaba con una diarquía. Sí, en vez de un solo rey, tenían dos a la vez. Y los dos con exactamente el mismo poder tanto religioso como militar. Un sistema de lo más peculiar. Eso sí, estos dos reyes no hacían lo que les daba la gana. El sistema espartano era una oligarquía apoyada en tres patas. Por un lado, la apela, una asamblea de ciudadanos que decía sí o no a las propuestas. Luego, el verdadero peso pesado, la gerusía, que era una especie de tribunal supremo formado por los dos reyes y 28 ancianos, todos mayores de 60 años, que redactaban las leyes. Y finalmente, los éforos, 5 altos cargos que llevaban la administración y la política exterior, y que básicamente vigilaban con lupa a los reyes para que no se pasaran de la raya. Sección 4. Cultura compartida. Dioses y pensadores. A ver, con tantas diferencias, Atenas y Esparta se dieron de palos en un montón de guerras, pero en el fondo había algo muy profundo que las unía a ellas y al resto de polis. Todo nace de una chispa común. Los griegos eran gente increíblemente curiosa. Querían entenderlo todo, desde por qué llovía hasta por qué nos comportamos como nos comportamos. De ahí nació algo que cambiaría la humanidad para siempre, y que en griego antiguo significa literalmente amor a la sabiduría. Sí, exacto. Inventaron la filosofía. Y este bagaje cultural compartido es un auténtico ¿quién es quién? De la historia. Nos dejaron filósofos top como Platón o Aristóteles. Todos rezaban a la misma plantilla de dioses, con Zeus mandando desde el cielo, Poseidón en los mares y Ares montando bronca en la guerra. Inventaron relatos mitológicos espectaculares como los de Hércules. Y encima nos regalaron a genios de las matemáticas como Pitágoras o Arquímedes, que usaban los números para levantar ciudades por todo el Mediterráneo. Casi nada. Pero si hay que elegir un evento que paralizaba sus guerras y los unía de verdad, esos eran los Juegos Olímpicos. Cada 4 años, atletas de todas las polis viajaban a Olimpia para competir. Y ojo al dato, que esto es precioso. No había contratos millonarios ni medallas de oro. Al ganador solo le daban una humilde corona hecha con ramas de olivo. Lo que importaba era el honor. Era una celebración del esfuerzo puro, la disciplina y la grandeza del ser humano. Sección 5. Nuestro legado griego y su impacto en el presente. Después de ver todo esto, seguro que muchas cosas os suenan muy de cerca. Vamos a atar cabos con nuestro día a día. Porque llegamos a una reflexión que da bastante que pensar. Los libros de texto aseguran que la antigua Grecia colapsó definitivamente en el año 146 a.C. Pero vamos a ver, si basamos nuestra política en sus ideas democráticas, si usamos sus matemáticas para construir, si su filosofía aún nos vuela la cabeza, y si cada 4 años paramos el mundo entero para celebrar sus Juegos Olímpicos, ¿realmente cayó alguna vez la antigua Grecia? Os dejo con esa pregunta. Ojalá este análisis os haya inspirado a seguir tirando del hilo de la historia. Nos escuchamos en el próximo.